Hola, buenos días. Te damos la bienvenida al Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy el objeto de esta transmisión es continuar con nuestros cursos bíblicos en línea y vamos a ver el curso bíblico B. Ujú. Mi nombre es Belén Valenzuela y bueno, pues te recomiendo que si tienes a la mano un cuaderno, una plumita, pues te lo traigas para que puedas hacer las notas que tú consideres importantes. Y pues bueno, el día de hoy nos vamos a ver nuestra clase número 1 que se titula Espíritu, Alma y Cuerpo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Conocer que fuimos creados por Dios, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, de una manera tripartita. Nuestro versículo base es Génesis 2:7. Les voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Wow. Yo me imagino, bueno, como todos sabemos, el primer hombre en la tierra fue Adán. Yo me imagino que cuando Dios lo creó, pues ya estaba en el suelo, ya hecho todo un hombre. Y cómo es ese momento en el que el Señor le dio vida a través de ese aliento en su nariz, ¿verdad? Entonces podemos observar cómo Dios se proveyó de cada uno de los elementos para poder crear a ese primer hombre, ¿verdad? Y bueno, el primer punto es, somos espíritu, alma y cuerpo. Ujú. De esto se desprende que tenemos dos sustancias. ¿Cómo que estamos compuestos por dos sustancias, Belén? Sí, tenemos una sustancia material, es decir, que podemos ver, sentir, tocar, ujú, como es el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, dice que las partículas de la Tierra proveyeron este componente material. Ujú. Es decir, tú ves caminar a la gente y a las personas, perdón, y pues tú no ves lo que trae dentro, ¿verdad? Tú no ves que tiene, tú no ves a los órganos, tú no ves el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema óseo en él, sino tú ves lo que está aparente, ¿verdad? Que es el cuerpo, ujú, como tal. Y bueno, también tenemos una sustancia inmaterial, es decir, el alma y el espíritu. Ujú. El aliento de Dios fue esa materia prima que proveyó ese aliento de vida. Ujú. Entonces, es decir que, por ejemplo, cuando tú ves a una persona, si no podemos ver sus órganos, si no podemos ver lo que hay dentro de él, pues tampoco podemos ver lo que hay en sus pensamientos, ¿verdad? En su mente y mucho menos ver qué es lo que hay en su corazón, ¿verdad? Es, por ejemplo, este huevo. Ujú. Este huevo, tú sabes que es un huevo, todos conocemos un huevo, ¿verdad? Sabemos que tiene un cascarón, ujú, pero también sabemos que dentro de él está la yema y que está la clara, ¿verdad? Y que los tres elementos, lo que hace el cascarón, la yema y la clara, conforman en su totalidad un huevo, tal y como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, es así, cuando nosotros vemos a una persona, sabemos que tiene el cuerpo, ajá, pero también tiene espíritu y alma, ujú, que ahorita vamos a ver cada una de esos tres aspectos que lo conforman. Ajá. Y también podemos poner el ejemplo cuando alguna persona está de manera presencial en cierto lugar, pero tú ves que sus pensamientos como que están en otro lado, ¿no? Inclusive tú platicas con ellos y te pueden responder, ah, sí, ajá, sí, pero tú estás dándote cuenta que no te están poniendo atención, ¿no? Y hasta les dices, a ver, repíteme lo que te dije, o en qué me quedé. Y ves que esa persona no está en sus tres áreas contigo, ¿no? Puede estar el cuerpo, pero sus pensamientos están en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, me podrías preguntar, bueno, entonces somos tres en uno, y no es que seamos tres en uno, sino que las tres áreas nos hacen una persona, ¿no? Nos dice, las tres áreas nos complementan.
Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver el punto número 2. Y vamos a enfocarnos en lo que es el espíritu. Y el espíritu en sí es el centro y fuente de vida del hombre. Es, por ejemplo, como un automóvil, un carro. Si no tiene batería, aunque todo lo demás le funcione, no va a encender el carro. Ajá. ¿Por qué? Porque su batería está muerta. Ajá, no está cargada. Entonces, así de esa misma manera, nosotros funcionamos con un espíritu. Si nosotros solamente fuéramos un cuerpo, el cuerpo no se movería solo. Ajá. Entonces, de igual manera que un auto necesitamos un centro y fuente de vida, que en este caso, en cada uno de nosotros, es el espíritu. Y bueno, espíritu proviene del hebreo ruach y del griego peuma, y significa conciencia de Dios. Es decir, que cuando Dios nos creó, es como si Dios nos hubiera dado una porción de Él. Cuando Él decide dar vida a algo, Él pone ese toque suyo en ti, ese toque de su espíritu, que lo conocemos como el Espíritu Santo, ese aliento lo transmite, a nosotros en un espíritu y pone en cada una de las personas ese espíritu. Es como si tuviéramos algo de nuestro papá, ¿sí? Algo de nuestro creador, algo de nuestro Dios en nosotros. Y vamos a ver este versículo que se me hizo bien interesante. Es Proverbios 20:27. Y dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, como les dije anteriormente, el espíritu es la conciencia de Dios en nosotros. Es como esa lámpara, ¿verdad? Que examina nuestro corazón. Tú y yo sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Cuando hay algo que no, que, pues a lo mejor que no es ni benéfico para nosotros, pero sin embargo lo hacemos. Por ejemplo, si mentimos, sabemos que estamos mal. Si robamos, sabemos que estamos mal. Si ofendemos a alguien, si peleamos, si nos airamos, si decimos una mala palabra, sabemos que estamos mal, ¿verdad? Y es ese toquecito que Dios puso en cada uno de nosotros el que nos hace saber que estamos mal. Y que es esa conciencia, no es Pepe Grillo, no, es la conciencia, es ese toquecito que Dios puso en cada uno de nosotros. Ese es el espíritu que tú y yo tenemos. Ajá. Entonces, vamos a ver características del espíritu. Una de las características del espíritu es la intuición. La intuición es una habilidad para percibir algo de manera clara e inmediato. Se origina en el momento de la conversión. Es decir, como personas, todos tenemos un espíritu, tenemos ese toquecito de Dios. Pero es decisión de cada uno de nosotros si escuchamos a esa conciencia, si escuchamos esa voz de Dios. Porque como te decía, tú y yo sabemos cuando estamos haciendo algo mal, cuando mentimos, cuando damos una mala palabra, cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero decidimos callar esa voz, ¿verdad? Esa conciencia y seguimos actuando de la misma manera. Entonces, una vez que tú te das cuenta y dices, híjole, creo que el camino por el que estoy siguiendo no es el correcto, no está dentro de la voluntad de Dios y entonces yo decido alinearme a la voluntad de Dios, se desarrolla esta intuición. Otra de las características del espíritu es la comunión. A través de ella el espíritu adora a Dios y se comunica con el Espíritu Santo. Entonces, una vez que tú ya decidiste alinear tu vida a la voluntad de Dios, tienes esa intuición o ese discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y también ese mismo espíritu te hace adorar a Dios, te hace
hacer cosas para agradar a tu Dios. Ajá. Es decir, ya no estás viviendo bajo tus reglas, bajo tus leyes, bajo lo que yo pienso que es correcto, sino lo que ya sé que agrada a Dios. ¿Y dónde podemos encontrar qué es lo que agrada a Dios? En su palabra. Ajá. Ahí en su palabra te dice qué es lo que Él espera de ti, qué es lo que Él le agrada y sabes también cuáles son los planes que Él tiene para ti. Entonces, esta comunión, el Espíritu te ayuda a tener esa comunión con el Espíritu mismo de Dios. Ajá. Otra de las características, pues, es la conciencia, que da testimonio a favor o en contra de la conducta del hombre, como yo te decía, ¿no? Si haces algo mal, la conciencia te va a decir, ¿sabes qué? Esto que hiciste está mal. Ajá. Y si tú haces algo bueno, entonces también te va a decir, ¿sabes qué? Esto que hiciste, pues está bien y hasta tienes una satisfacción dentro de ti, ¿no? Y bueno, nos da conciencia y relación con Dios. Si tú estás actuando de una manera que agrada a Dios, entonces tú vas a poder tener una relación correcta con el Señor. Ujú. No quiero decir que si te portas mal ya no vas a poder tener esa relación con Dios, ¿no? No, no, gracias a Dios no es así. Dios es tan misericordioso que aun cuando cometemos, perdón, que aun cuando cometemos errores, el Señor nos permite accesar libremente, gracias al sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Él nos permite tener esa relación con Él, siempre y cuando primero nos pongamos a cuentas, ¿verdad? Y bueno, el espíritu puede ser regenerado. Ajá. Antes de ser convertidos, el espíritu está corrompido por nuestros pecados. Ujú. Antes de que tú le entregues tu vida a Dios, como les decía, vivimos de una manera que a nosotros nos parece correcta. Ajá. Pero cuando tú ya decides y más que nada reconoces que no estás bajo la voluntad de un Dios, entonces entonces viene ese arrepentimiento en nosotros, ajá, y toda esa vida de pecado que llevábamos antes, ajá, viene a ser convertida y regenerada en una vida correcta que agrada a Dios. Entonces, por eso nuestro espíritu puede ser regenerado. Si tú antes llevabas una vida de pecado, que claro está que sí, todos llevamos una vida de pecado, puedes decir, híjole, es que esa persona yo en la vida la he visto tomar, la he visto fumar, la he visto dar una mala palabra, no sé, pero todos, dice la palabra que no hay uno solo justo, todos cometemos pecado. Entonces, si tú no has entregado tu vida a Dios en esa decisión, vivimos una vida de pecado. Ajá. Y aún el Señor nos da esa oportunidad cuando nosotros ya entregamos nuestra vida de poder regenerar nuestro espíritu. Ajá. Y también es capaz de renovarse y desarrollarse. Ajá. Es decir, que se va creciendo. Ajá. Va creciendo el espíritu a medida de que tú lo vas alimentando por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de escuchar alabanzas, por medio de estar en una intimidad con el Señor, se va desarrollando y tú vas a ver cómo vas creciendo de una manera espiritual. Ajá. Y bueno, ¿qué pasa con el espíritu cuando nosotros morimos? Ajá. Bueno, el espíritu vuelve a Dios, quien fue, quien lo dio, ¿verdad? Y eso está en Eclesiastés 12:7. Vamos a buscarlo. Eclesiastés 12:7. Esta versión que tengo aquí es Dios habla hoy y me pareció muy interesante la versión. Es muy clara al respecto. Y dice, después de eso el polvo volverá a la tierra como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces está de una manera muy clara, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pasamos a lo que es el área del alma. Y bueno, el alma proviene del hebreo nepesh, N-E separado P-H-E-S-H. Lo que llena el cuerpo. Es bien interesante que nosotros
busquemos e investiguemos el origen de cada una de las palabras. ¿Por qué? Porque se ajustan totalmente a lo que Dios quiso decir. Ajá. Entonces, del hebreo, lo que llena el cuerpo. Es decir, no es que, no es en sí que sea otra parte de nosotros, sino que es algo que llena, que complementa el cuerpo. Ujú. Y bueno, también viene del griego psiche, es Psyche, que es el centro de la voluntad, es decir, que es el centro donde se depositan cada uno de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Ajá. Y como vemos, esto conforma o es parte de la sustancia inmaterial que yo les comentaba al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo podemos sentir y no lo podemos tocar. Entonces, nuestra voluntad es guiada por nuestros conceptos, por nuestras experiencias, por nuestra cultura, en fin, por nuestro corazón. Ajá. Cada uno de nuestros sentimientos nos llevan a determinadas acciones. Cada uno de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo me he conformado como cultura, tal vez mis conocimientos, incluso académicos, todo eso me llevan a actuar de determinada manera. Ajá. Entonces, muchas de las veces nuestra voluntad es contraria a los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me convertí a Cristo hace 13 años, ¿no? Entonces, yo ya tenía toda una vida realizada, una vida hecha de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a mi educación que recibí en casa, la que recibí en la universidad. Entonces, tú ya tienes un criterio, un carácter, una personalidad. Entonces, cuando tú y actúas de determinada manera, ajá. Y entonces, cuando tú vienes a los pies de Cristo y te das cuenta que la manera que la manera en la que tú te diriges no, a veces no es la correcta o no está del todo alineada a la voluntad de Dios, entonces en donde tú dices, híjole, entonces que creo que sí estaba cometiendo algo mal, ¿no? Vamos a Isaías 58:13. También les voy aquí a leer la versión Dios habla hoy. Esta me gusta mucho esta versión porque de verdad que habla de una manera muy, muy clara. Dice, por ejemplo, dice, respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Ajá, es decir, nosotros tenemos ciertas costumbres, ¿verdad? Cierta vida ya hecha, como yo les comentaba, y por ejemplo, vemos, este es un ejemplo, ¿no? De cómo nuestra vida a veces, o nuestra voluntad, nuestras acciones, no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ajá, Él dice que tengamos un día de reposo, ujú, para nuestro Dios. Ajá, y hay veces que vivimos y la vida se nos pasa y nunca damos un día de reposo a nuestro Señor, nunca le dedicamos ni le ofrecemos un día, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Ajá, el alma debe su existencia al hálito sobrenatural del Espíritu de Dios. Ajá, es decir, a ese aliento de vida sobrenatural, ¿verdad? Cuando Dios pone ese aliento de vida en cada uno de nosotros, como dice en la palabra que sopló aliento de vida en la nariz de Adán, ¿qué fue lo que pasó con el cuerpo de Adán? Pues lo vivificó, ¿verdad? Le dio esa vida. Ujú. Entonces, el alma vivifica al cuerpo humano. Ajá, es el que nos llena de esa de poder hacer y realizar todas las acciones que hacemos con el cuerpo. Ujú. Es creada por Dios, dice, cuando es formado su cuerpo desde la concepción. Entonces, imagínate, entonces es por eso que nosotros decimos que un bebecito, o más bien un feto que está en el vientre, ya es alguien que tiene vida. Ajá, ¿por qué? Porque esto es creado
desde la concepción. Dios le da esa alma desde la concepción. Ujú. Y bueno, dice, es el centro de nuestra personalidad y desarrolla el carácter, como te había comentado. ¿De dónde se desarrolla ese carácter? Pues desde que eres pequeño, ¿verdad? De todo lo que te inculcan, de toda la educación que tú recibes, tanto en casa como en la escuela, del trato, de la forma que vives en casa, en familia, todo eso forma tu carácter y tu personalidad. Ujú. Nos da conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Esa alma, esos pensamientos, nos da conciencia de nosotros mismos si estamos haciendo bien las cosas o no. Y bueno, el alma también es el puente de unión entre el espíritu y el cuerpo. Eso es bien importante. Ajá. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos el cuerpo, que como ya vimos es la manera física de representar a una persona, de poder ver y acercarte a una persona, es el cuerpo, es lo primero que tú ves, ¿verdad? Ajá. Y el espíritu, que es lo que ya vimos que es el centro, ¿verdad? Es el que nos da el motor para poder vivir. Ajá. Entonces, pero una vez que ya tenemos ese cuerpo y ese motor, esa energía, ¿verdad? Que es el espíritu, nos falta ese aliento de vida que nos conecte. Ajá. Por una parte ya tenemos el cuerpo y por otra parte tenemos esa parte de Dios que es el espíritu, pero ahora falta que lo relacione. Y entonces ahí es en donde entra el alma. ¿Por qué? Porque entran nuestros pensamientos, nuestras acciones, ajá, nuestros sentimientos. Ajá. Y entonces tú piensas y, no sé, tienes un proyecto, tú tienes o quieres hacer algo y entonces necesitas, ¿verdad? Al cuerpo para que realice esa acción que tú estás pensando y necesitas un espíritu que te dé vida, es la fuente de vida. Ajá. Entonces, como vemos, las tres partes se relacionan. No puedes tener nada más un cuerpo o no puedes tener nada más el alma en donde están tus pensamientos y tus emociones y no puedes tener nada más una vida, ¿verdad? O ese aliento de vida, esa partecita de Dios que está dentro de ti, si no puedes materializarlo. Ujú. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las características del alma? Em, en el alma residen las siguientes características. Reside la mente, ¿verdad? Como ya lo dijimos, que es el intelecto. Ujú. Reside la voluntad, que es el libre albedrío, ajá, que esto es la capacidad o la capacidad de decisión, más bien, que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Ajá, es decir, el Señor no nos ordena, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto y esto. No, el Señor pone delante de nosotros el bien y el mal, y a quien le toca decidir qué es lo que vamos a hacer es a cada uno de nosotros. También residen las emociones y los sentimientos, como ya lo vimos, y la individualidad propia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su carácter, ¿verdad? Y cada uno tiene su personalidad. Yo no soy igual que alguno de ustedes, ni ustedes son igual que nosotros, ¿no? Por eso dicen que cada cabeza es un mundo. Y sí es cierto, ¿no? Porque cada persona es única y eso es algo que tenemos que agradecerle a Dios. ¿Verdad? Y que solamente un Dios sabio y un Dios hermoso y amoroso como el que tenemos puede haber realizado tan singular característica en cada uno de nosotros. Somos diferentes, ¿sí? O sea, a Dios no se le agotan las ideas y Él hace a cada uno de nosotros de un molde diferente. Cada vez que Él hace un ser humano, inclusive a un animalito, a un ser viviente, Él rompe el molde, ¿sí? Entonces Dios es tan increíble que, que que cada uno de nosotros es propio, ajá, cada uno de nosotros es auténtico. Entonces puedes decir que eres de hecho de una manera auténtica, ajá, y por eso te hace el Señor especial, ¿vale? Entonces tenemos una individualidad propia. También en el alma reside o se expresa y opera el alma a través del cuerpo. Ajá, como ya habíamos dicho, el alma son los sentimientos, pero quien materializa la acción es el cuerpo. Ajá. Y bueno, tras la muerte física, ¿qué pasa con el alma? Bueno, pues el alma
también regresa a Dios. Y veamos el versículo de Job 12:10. Acompáñenme. Job 12:10. Y dice, en su mano está la vida de todo ser viviente. Para que nos quede un poquito más claro, vamos ahí mismo en Job 34:14. Capítulo 34, versículo 14. Dice, si les quita a los hombres el aliento de vida, todos ellos mueren por igual y otra vez vuelven al polvo. Si tú eres sensato, escúchame, pon atención a mis palabras. Entonces, vemos cómo dice la palabra, si les quita a los hombres el aliento de vida, todos ellos mueren por igual y otra vez vuelven al polvo. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Pues el alma también regresa a Dios, ¿sale? Y bueno, vamos al siguiente aspecto, que es el cuerpo. Y bueno, el cuerpo proviene del griego soma, que significa portador de vida. Vemos cómo todas estas palabras en griego, en hebreo, realmente significan lo que es, ¿no? Dice portador de vida, es decir, que tiene que portar algo, porque en sí mismo el cuerpo no puede actuar, ¿verdad? Necesita a alguien que le dé las órdenes. Entonces, bueno, dice, aquello que tiene, el cuerpo es aquello que tiene extensión limitada y es perceptible por los sentidos. Es decir, que por ejemplo, lo que es el espíritu y el alma, como ya lo vimos, cuando nosotros morimos regresa a Dios. Es decir, que son ilimitados, ¿verdad? Pero el cuerpo sí es limitado. Vemos que cuando nosotros morimos, el cuerpo regresa al polvo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué pasa? Pues el cuerpo se desintegra. Y bueno, también dice que es perceptible por los sentidos, como ya lo indicamos, que fue también formado por el polvo. Y como yo les comentaba, el cuerpo es único. Dios nos hizo de una manera auténtica a cada uno de nosotros. El cuerpo es la parte material del hombre. ¿Cuáles son sus características? Bueno, en el cuerpo radican los órganos, los tejidos, así como el sistema nervioso, ¿verdad? Y también nuestro ADN. Es bien interesante cómo se relaciona todo esto, ¿verdad? Porque Dios nos hizo de una manera tan especial y tan increíble, como yo les comentaba, que nuestro ADN es totalmente diferente. O sea, no hay nadie que tenga el mismo ADN que otros, que otra persona. Entonces, vemos cómo o sea, en eso a mí me maravilla cómo es Dios. Da forma y singularidad a nuestra apariencia externa, ¿verdad? Nuestro cuerpo es lo que podemos apreciar de una persona al primer instante, ¿verdad? Podemos ver su cara, sus rasgos característicos, su complexión, ¿verdad? Su color de cabello, Entonces, también dice que fue formado de la tierra, por lo cual regresa a ella. Es bien interesante esta parte, ¿no? Porque vemos cómo la materia prima que hizo o que le dio vida al cuerpo fue el polvo, y cómo el polvo regresa a su origen, ¿no? Como el cuerpo, perdón, como el cuerpo regresa a su origen, que es al polvo de la tierra, ¿verdad? Y cómo el espíritu y el alma, el cual la materia prima fue el aliento de vida, regresan a Dios. Es bien importante saber y conocer esta parte, para que no creyamos, perdón, para que no creamos en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas que a veces nos quieren desviar más que nada de lo que es la verdad y la realidad. Entonces es bien interesante cómo el cuerpo regresa al polvo, ¿verdad? Y bueno, nos da conciencia exterior y nos relaciona con el mundo físico.
Entonces, obviamente, si una persona quiere relacionarse con otra, pues va a ser a través de lo que es nuestro cascarón, ¿verdad? De verdad, es bien palpable este ejemplo del huevo porque nosotros podemos tocar, sentir el cascarón. Este es nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero dentro de él está su yema, su clara, ajá, y dentro de nosotros están nuestros tejidos, pero pues no podemos transportarlo si no fuera por el cascarón, ¿verdad? Entonces, así mismo en nuestro cuerpo nos relaciona con el mundo exterior, con el mundo físico. Y otra de las características es que tiene que ser usado para la gloria de Dios. Esto es bien, bien importante también, ¿verdad? Nuestro cuerpo, Dios nos lo dio para cuidarlo también, ajá, y para poder relacionarnos eh, también con Él, usándolo para su gloria y su honra. Ajá, y por eso es bien importante también que podamos cuidar nuestro cuerpo. No porque sea, no porque sea algo exterior, algo que podamos ver, le demos menos importancia. Nosotros debemos de glorificar a Dios también con nuestro cuerpo y debemos de cuidarlo. Ajá. Y bueno, también es sujeto a corrupción, a enfermedad, a muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, pues primeramente puede ser por ya el pues la edad, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va deteriorando día con día. No es lo mismo una persona joven de 15 años a una de 30, a una de 45, a una de 60. El cuerpo se va desgastando. Ajá. Entonces es sujeto a enfermedad y muerte. Aún aunque nosotros dediquemos nuestra vida a Dios, aún aunque nosotros creamos mucho en Dios, nuestro cuerpo se va debilitando. ¿Por qué? Porque es algo exterior. Ajá. Algo que tiene contacto con el medio ambiente, con la contaminación, con todo eso que comemos, ¿verdad? Con lo que nos alimentamos, etcétera. Ajá. Y bueno, el cuerpo un día será redimido y transformado. Ajá. No porque yo te estoy diciendo que el cuerpo pueda ser sujeto a corrupción, a enfermedad y muerte, ya nos desanimemos y decimos, bueno, pues entonces ya para qué lo cuido si de todas maneras se va a deteriorar y pues darle vuelo, ¿no? De todas maneras algún día nos vamos a morir y entonces no, sino hay una esperanza en nosotros que dice que un día nuestro cuerpo será redimido y transformado. Es por eso que a veces decimos que pues personas que fallecen, que estuvieron muy enfermas, que tuvieron a lo mejor una agonía larga, tú dices, híjole, gracias a Dios que ya el Señor tuvo misericordia de esa persona, ¿verdad? Y ya se la llevó. A lo mejor a veces aún viste que sufrió mucho, ese es nuestro pensamiento, ¿verdad? Y vamos a Primera de Corintios 15:51. Primera de Corintios 15:51. Dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ajá. Entonces, es un designio, ¿verdad? Dice que todos dice que no todos moriremos, pero todos vamos a ser transformados. Ajá. Entonces, es decir, que nuestro cuerpo, cuando nosotros ya lleguemos a morir, va a ser transformado. Ujú. Ya va a ser otro cuerpo, va a ser regenerado, un cuerpo celestial. Ya no va a ser un cuerpo físico, un cuerpo terrenal, sino va a ser un cuerpo celestial. ¿Sale? Y bueno, llegamos a nuestro fin, vamos a dar nuestra conclusión. Como seres creados por Dios, somos seres creados de una manera tripartita, lo que es espíritu, alma y cuerpo, el cual nos complementa y nos hace únicos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es adorarle y glorificarlo con todo nuestro ser, para lo cual debemos de santificarnos y vivir conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos. Esto implica rendir por completo las tres áreas de nuestro ser y reconocer a Dios como nuestro Señor. Es decir, ya no ser más esclavos del pecado, sino siervos de Dios. Entonces, pues espero que te haya
haya ayudado este tema. Espero que hayas tomado las notas, perdón, que te hayan parecido importantes. Y pues de verdad espero que aun si tú todavía no has tomado esa decisión de entregarle tu vida al Señor, pues puedas hacerlo en este momento y puedas dedicarle tu vida al Señor. Y mira, de verdad, a veces uno dice, ay, no, es que yo no quiero dejar esto, es que yo no quiero dejar lo otro, es que, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos? Mira, de verdad, yo te digo una cosa, nosotros no tenemos que hacer nada. Dios es el que lo hace todo. Cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, ese soplo, esa porción que Dios pone en ti, empieza a actuar. Tú empiezas, como vimos, a desarrollar, se empieza a desarrollar tu espíritu, llenándote de palabra de Dios, llenándote de consejo de Dios, y tu espíritu empieza a crecer. Y Él solito es el que va haciendo esa transformación en ti. De repente lo que te molestaba ya no te causa tanta molestia. De repente empiezas a ser más tolerante, de repente empiezas a pensar más en las decisiones que tomas, en las consecuencias, empiezas a actuar de una manera diferente, pero es por obra del Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer nada, todo el trabajo lo hace Dios. Tú lo único que tienes que hacer es decidir entregarle tu vida a Dios. Y si tú estás en este sentir, yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y le digas, Señor, yo reconozco que he pecado, que no he vivido conforme a tus mandamientos. Y el día de hoy, Señor, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que tú entres a mi vida, que me llenes de tu Espíritu Santo, que yo pueda glorificarte y honrarte con todo lo que hago. Te pido que tomes control de mi vida, que tomes el control de mi familia, Señor, que me perdones, y yo reconozco que Jesucristo es tu Hijo y que Él murió en esa cruz del Calvario por mis pecados, y también reconozco que resucitó al tercer día y que está sentado a tu diestra. El día de hoy yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, que me ayudes, que seas tú el que me dirija, el que me guíe desde hoy y para siempre, para que yo pueda agradarte, Señor. Te doy gracias porque tú me creaste de una manera excepcional, de una manera auténtica. Gracias porque aún sin merecerlo, aún pecando, Señor, tú me escuchas. Gracias por tu amor. Esto no es otra cosa más que la prueba de que tú tienes cosas buenas para mí, para mi familia, que tú tienes planes, que tú tienes propósitos para mí, para mi vida. Te doy gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, y pues espero que al igual, si tú ya habías hecho esta oración, pues que la renueves, ¿verdad? Es importante que cada día podamos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y bueno, te esperamos la siguiente semana en nuestro tema número 2, eh, que igual va a ser de bendición y para que sigamos aprendiendo más. Gracias, hasta luego.